Hola, bueno, vamos a empezar nuestro encuentro. Como todos saben, hoy empezamos nuestro tercer módulo ya. ¿Cómo les va a todos? ¿Qué tal con el uso de la plataforma? ¿Tienen algunas dudas, consultas? Hoy va a estar con nosotros la profe Rosy y de hecho vamos a empezar con ella esta clase porque nos va a estar mostrando algo que mucha gente me consultó, tema de notificaciones que llegan en la plataforma. Entonces ella nos va a estar mostrando cómo tenemos que deshabilitar, creo, para que no nos lleguen todas las notificaciones que hay. Y también, por favor, aprovechen si tienen alguna duda, háganle a Rosy, exprímanle hoy porque ella tiene también una reunión y va a poder estar con nosotros hasta las 3 nomás. Y bueno, sin más, Rosy, te paso porque tu tiempo hoy es limitadito. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rosy. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ya estuvimos, si bien estuvimos aclarando algunas que otras dudas allí en el grupo de WhatsApp y también la idea un poquitito que podamos interactuar de esa manera y por supuesto ir aclarando las dudas, resolviendo algunas cosas, si algo nos olvidamos o lo que fuera, de repente también ustedes nos van avisando cualquier cosita que vaya a hacer. Ahora ya está habilitada el módulo 3 semana 1 para que empecemos así a ver, pero creo que tienen tiempo de hoy todo el día para terminar módulo 2 en tiempo y forma. Pero creo que tienen, el profe Adriano va a aclarar mejor después cuánto tiempo más tienen para, antes de que se cierre definitivamente la actividad. A partir de mañana ya va a ser con un poco de descuento de puntos, pero vas a poder seguir entregando. Luego hasta X día, así como ya se habrán dado cuenta que taller 1, módulo 1, ya está cerrado, no se puede más responder. O sea, pueden ver los archivos, los materiales de lectura, los enlaces, pueden ver, pero subir las tareas ya no, porque ya no se ven, ya están ocultas, ¿verdad? Lo que le quería mostrar es, como comentaba em, la profe, Perla, voy a un poquitito a ponerme en la plataforma para que esté en versión alumno, y allí les muestro el tema este de la notificación que estaba llegando varios. ¿Vos tenés eh, para compartir, Rosy? Sí, 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 voy a compartir, a ver un poquito si me deja compartir. Estamos en nuestra plataforma y sería la parte, una vez que ingresemos, voy a entrar a nuestra aula, y a muchos le estuvo llegando el tema de las notificaciones acá donde está la campanita. Justamente ese fue uno de los problemas que hizo que tuviéramos el inconveniente del corte anteriormente, porque se llenó el inbox del servidor en total, ¿verdad? Porque todos recibieron un montón de mensajes porque eran muy participativos ustedes, ¿verdad? Cosa que está muy bien, solo que nosotros tuvimos que cambiar nuestra configuración para que pueda soportar la gran participación que ustedes están teniendo. Entonces, por eso que de repente se nos bloqueó una vez. Ahora no está llegando allí, vamos a tener la migración a un servidor ya no más en la nube, sino un servidor propio de la DGRB, y ahí van a poder de vuelta volver a recibir las notificaciones, pero en su correo electrónico. La idea es que llegue ahí y no recargue más el servidor de la plataforma. Un clic en este, así como verán, así como ustedes también, yo recibí mucho las notificaciones. Ahora, desde aquel suceso cuando se reparó, cuando volvimos a tener conexión, ya no les llegó más ninguna notificación. Pero ¿cómo hacemos para que se deje de ver los 500, 600 correos que decía ahí? Una vez que estemos allí, le damos un clic en este marcar todo como leído, un clic en ese. En el caso mío ya no hace porque ya está. Se va a dejar de ver todo y a partir de allí ustedes salen y ya no les va a aparecer más la cantidad de mensajes acá, y no se va a acumular más hasta que nosotros le avisemos que vamos a estar sin, probablemente una mañana, a lo mejor que nos quedamos sin conexión porque se va a trabajar de la noche hasta el día siguiente, para que podamos tener esa conectividad en ese cambio de servidor y tengamos un poquito más de espacio, memoria y todo lo demás. Este es básicamente con respecto a las notificaciones. No sé si tenemos otra consulta. Buenas, una consulta, por favor. Mencionaron que las notificaciones van a llegar al correo. Consulto, ¿esas 500 notificaciones no van a estar llegando al correo también? Porque ahí nos vamos a sobrecargar el correo. Allí también, allí nosotros lo que vamos a hacer es el cambio de que no se ve, que uno elige qué le llega y qué no le llega, ¿verdad?
Entonces eso vamos a estar un poquito tocando en la parte de, también le voy a mostrar cuando eso sea, para que el que quiera dejar de recibir las notificaciones, ¿verdad? Porque hay algunos que sí necesitan, por eso le digo, realmente fueron muchas notificaciones por el hecho de que hay una gran participación y estaba configurado que todo le llegue a todos. Entonces, lo ideal, les muestro para también su manejo para este curso y los otros cursos, sería de esta manera donde cambiar el tema de que les llegue o no las notificaciones en las plataformas. Estábamos en con este pusimos, marcamos que todos lean, marcar como todo leído, ¿verdad? Y acá en la tuerquita, en el engranaje, es preferencias de notificación. Eso ustedes como alumnos. Y para que en esta y en la mayoría de las plataformas que es Moodle, de esa manera ustedes pueden cambiar. Y acá tienen, si quieren que les lleguen los de tarea, para recibir la notificación de tarea entregada, tarea corregida. En este caso yo tengo todo sí, ¿verdad? Porque no, todavía no cambié, pero cuando sea el tema de que llegue al correo, yo ya voy a marcar que quiero que me llegue y que no. Entonces es aquí donde ustedes le ponen conectado o desconectado, que quieren que le llegue y que no. De repente lo que es de foro, entonces acá le vamos a poner no, no. Entonces le vamos a poner a todo no para que no nos llegue del foro, por ejemplo, pero sí nos interesa que nos llegue de tarea. Y esto es una indicación en línea general para cualquier plataforma Moodle de otros cursos que estén haciendo. Después módulo de encuestas, si terminaron o no terminaron la encuesta, que serían los seguimientos de lectura en el caso de ustedes. Esto de sistema, lo que a ustedes tendrían que tener todo no, pueden ponerle nomás no cuando les toque, porque esto a nosotros como administradores de la plataforma nos interesa, pero en el caso de ustedes no le van a llegar grandes cosas de allí, pero puede que sí. Y todo el resto le pueden marcar nomás como que no. Inclusive acá hay una opción que dice desactivar las notificaciones y todito te ponen no. Entonces nada llega al correo. Es también una forma de cambiar para que a todos no le llegue más. Y de vuelta nos vamos Gracias. ¿Alguna otra consulta? Lo que hoy, no sé si quieres recalcar porque el tema del reloj de arena, hoy estuvimos hablando mucho de eso. Entonces, comentarnos un poco cómo es lo que funciona bien, profe Rosy. Si bien sobre estos temas tanto los objetos de gamificación, em, uno puede o no puede ir recogiendo los objetos que les va saliendo, pero la idea es un poquitito que hagamos también ese ejercicio de educación financiera y que hagamos un poquito la práctica y tengamos la posibilidad de que hagamos con ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, el compañero que hoy decía en el grupo que hizo y con la X se marca que tuvo un mal puntaje, entrando adentro del seguimiento de lectura le dice el puntaje que hizo. Por lo general casi todos tienen que completar un 70% para darle aprobado ese ejercicio. Entonces, si hizo menos del 70%, ya se queda con ese bajo puntaje. Teniendo el reloj de arena o teniendo uno de los objetos que indica ese ejercicio que debe tener, entonces le da la posibilidad de hacer con tiempo ilimitado y no estar ceñiéndose casi siempre, son 15 minutos, y un solo intento es sin reloj de arena, pero tiene un punto plus extra, ¿verdad? Para el que hace sin ayuda, digámosle. Pero el que hace con ayuda, o sea, con estos objetos, lo que tiene es la posibilidad de hacer un segundo intento para mejorar el puntaje en el caso que lo haya hecho mal y poder hacer el equilibrio de cuáles son los puntajes con cuál puntaje me quedo, ¿verdad? Obviamente le pusimos que se quede con el puntaje más alto de entre los 2 o 3 de acuerdo al intento que tenga. Y como habrán visto en el costado de hacia el lado izquierdo de nuestra plataforma, tenemos el mercado de objetos, ¿verdad? Que es allí donde yo puedo ir haciendo la compra-venta de otros objetos. Por ejemplo, la compañera que tenía 2 relojes de arena y por culpa de eso no veía el ejercicio, porque el ejercicio dice un reloj de arena. En el caso de los billetes dice 8 o más, o sea, tienen que tener más de 8, a partir de 9 va a haber. Entonces, esos pequeños juegos de palabra, digamos, ¿verdad? Voy a ponerme en versión alumno para que podamos mirar allí los objetos. Entonces acá, estos son los objetos que tengo, ya sabemos. Y luego acá yo tengo ya 3 monedas, puedo intercambiar por un reloj de arena si necesito.
Me vale comprar para tener 2 o 3, al fin y al cabo me saca oportunidad. Hay ejercicio que le va a pedir tener 2 relojes de arena y otro que le va a pedir tener solo uno. Entonces, la consigna es lo que es la parte importante de la lectura de los ejercicios, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, podemos hacer, hay gente que tiene de repente muchísimos relojes de arena comprados o muchas llaves y, no, y le pide obviamente tanto nomás tener. Entonces acá es donde puede vender e intercambiar. Tiene varias opciones de compra-venta que puedo yo intercambiar en base a la que yo tengo comprado a lo mejor de más o necesito, ¿verdad? Y el módulo 3 ya está ahí habilitado. Y así. Rosy, Sí. consulta. El tema de las notificaciones. ¿Hay posibilidad, por ejemplo, de habilitar solamente las mías? Que me lleguen cuando el profe me corrigió tarea o cuando una notificación mía, no de otro participante. No, no, lo de tarea solo te llega al tuyo nomás. Si vos entregaste tarea y se fue bien, y si te corrigieron, solamente eso llega. Ah, ok, entonces ahí yo tengo que ir habilitando. Cuando habilite va a ser solo los míos. Sí, Porque solo los. antes viste que aparecía el de todos. El foro es lo que llega de todo, porque la idea del foro justamente es que uno pueda hacer participación y hay veces cuando, especialmente cuando eh, no hay mucha participación y si ni siquiera te acordás que existe la actividad en el transcurso de la semana, se te olvida y te olvida que tenés el curso. Entonces sirve para recordatorio también esto de repente recibir la notificación, leo a ver si me interesa y bueno, le respondo a esa persona Ah, de esa manera. Es una forma de motivar también a que se continúe, se interactúe. Pero el que no quiere, ya le mostré ahí cómo hacer para que no le esté llegando y llegando las notificaciones. ok, genial. No sé si hay otras consultas más. Creo que no. Entonces, sí pasamos ya con nuestro tema del día. Hoy empezamos el módulo 3, evaluación de riesgos. Por favor, traten de seguir de cerca este módulo, es muy interesante. Vamos a estar hablando de matriz de riesgo. El profe nos va a estar enseñando, nos va a estar dando una metodología para poder evaluar, identificar y evaluar los riesgos. Hola, Perla. Sí, estamos Hola, acá atentos, sí. ok, entonces te cedo la palabra y bienvenidos a todos de vuelta. Gracias Perla, gracias Rosy. Bueno, buenas tardes a todos. Ya vamos a ir directo al material. Como dijo Perla, hoy queremos un poco, voy a compartirle mi presentación. Como siempre, si tiene alguna duda o consulta, pueden interrumpir sin ningún inconveniente para que podamos ir profundizando en los temas que ustedes necesiten de repente mayor explicación. El tema que hoy vamos a estar, en realidad, estos encuentros que estamos haciendo al inicio de cada módulo es un poco el resumen general del contenido que vamos a estar desarrollando en este módulo 3. Vamos a hablar un poco de lo que es la auditoría interna y los riesgos, el rol de la auditoría interna en la gestión de riesgo, concepto de riesgo, proceso de gestión de riesgo, valoración de riesgo y matriz y mapa de riesgo, ¿verdad? Este es un poco el contenido general. Ahora estamos en esta sesión virtual, la tercera sesión virtual, que corresponde al módulo 3, ¿verdad? En este caso. Ya directo al contenido, ustedes van a ver en la plataforma como módulo 3. Entonces ya después de esto, ya nos quedaría solamente 2 módulos ya para ir culminando este encuentro, nuestro curso, ¿verdad? Que estamos desarrollando. Bueno, el tema de evaluación de riesgo para lo que es la función de auditoría interna. Hoy día todo está basado en riesgo, inclusive la nueva normativa que es la CEPRELAD para la gente de prevención y lavado de dinero también es una metodología basada en riesgo. Todo lo que sea evaluación, revisiones, hoy día ya entra muy como tema importante el tema de la evaluación de riesgo. Y para nosotros los auditores también es un tema fundamental la evaluación de riesgo. ¿Y para qué uno necesita evaluar los riesgos?
y uno tiene que, de alguna manera, enfocar su proceso de auditoría, sus revisiones a temas, lógicamente, que represente riesgo para la organización. Entonces, nosotros no podemos de repente hacer nomás una auditoría porque, ¿y por qué hiciste? Y bueno, ¿y por qué hay que hacer, verdad? No, nosotros necesitamos identificar los aspectos, los procesos o las cuestiones que constituya un riesgo importante para el logro de los objetivos. Y allí es donde nosotros tenemos que identificar todos los riesgos y de manera que cuando hagamos nuestra auditoría realmente nos enfoquemos a aquellos que representan riesgos y no a otras cuestiones cuyos riesgos no sea importante y nosotros estamos invirtiendo mucho tiempo y recursos en esos aspectos. Ustedes saben que en auditoría, yo sé gente, por entidades que tienen un solo auditor, 2, 3, 4 auditores, 5, 6, o sea, va a depender ya de cada organización, pero muchas veces no da abasto el tiempo o la cantidad de recursos que tenemos para invertir en auditorías. Y por eso es que también tenemos que hacer esto, es fundamental para que podamos orientar nuestros esfuerzos y nuestros recursos a aquellas actividades que representan o constituyan riesgo para el logro de los objetivos. Acá dice, al desarrollar un trabajo de auditoría interna, el auditor interno debe obtener conocimiento suficiente de las actividades y riesgos. Esto es muchas veces el paso inicial para que nosotros podamos hacer esa evaluación de riesgos. O sea, nosotros tenemos que conocer bien, y eso implica algunas cuestiones tales como conocer las normativas y los procedimientos de la entidad, conocer, por ejemplo, los planes estratégicos de la organización, conocer qué es hacia dónde va la organización, y también eso implica que nosotros, para poder entender y tener un conocimiento acabado de esto, no es que tenemos que sentarnos en nuestra oficina y mirar papeles. Es fundamental que el auditor interno se reúna con las áreas, se reúna con los encargados cuando va a estar haciendo una evaluación de riesgo. Tiene que hablar, conversar con ellos, saber cuáles son de repente los riesgos que ellos conocen de sus áreas, porque el dueño del proceso, el propietario de datos, es el que conoce más de su área. Entonces nosotros tenemos que aprovechar eso también, conversar con ellos, identificar esos riesgos para que nosotros podamos evaluarlo. Primero identificarlo y después evaluarlo, ¿verdad? Y justamente eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo hoy. Vamos a ver cómo se puede identificar riesgo y cómo se hace esa evaluación de riesgo. También tenemos que conocer muy bien qué es lo que dice el regulador, si hay informes del regulador. Es fundamental, por ejemplo, que nosotros, los auditores, recibamos todos esos informes que vienen del regulador o algunas revisiones, algún reporte que esté llegando, nosotros también tengamos conocimiento de eso, porque todo eso nos ayuda un poco justamente a conocer las actividades y los riesgos de la entidad, porque muchas veces los riesgos no son solamente internos, sino que pueden ser riesgos externos, riesgos regulatorios y que nosotros tenemos que estar evaluando. Entonces, ¿para qué esto? Para que nosotros podamos ver cuáles de estas actividades o riesgos puede tener efectos significativos en el funcionamiento del control interno de la cooperativa o de una entidad determinada, ¿verdad? Finalmente, nosotros lo que buscamos es evaluar los riesgos. Acuérdense, nuestro objetivo final o principal es evaluar la eficacia de los controles. Acá dice si el control funciona o no funciona, o sea, si es eficaz o ineficaz. Finalmente, eso es lo que nosotros buscamos. Pero para identificar los controles, primero tenemos que ver los riesgos y ver si ese riesgo que identificamos tiene un control asociado, un control que le está mitigando. Y cuando identificamos los controles, es el control identificado lo que tenemos que estar probando o evaluando. Entonces,
les pregunto si alguien puede responderme. Cuando hacemos una evaluación de riesgo y cuando tratamos de identificar controles y no existe controles, ¿qué deberíamos de hacer en ese caso cuando no hay control? O el control que identificamos es ineficaz. ¿Alguien se anima a prender su micrófono? Bueno, voy a tratar de responder yo entonces. Cuando nosotros identificamos controles que no funcionan, como dice acá, no funcionan adecuadamente, o no hay controles, entonces eso va directo en un informe. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que nosotros evaluamos, la eficacia del control o la inexistencia del control. Primero, si el control existe. Si el control existe, tenemos que probar. Si no funciona, informamos. Y si no identificamos controles, también informamos. Entonces, acá dice, la comprensión de los riesgos constituye un requisito fundamental para facilitar el desempeño de una auditoría efectiva y eficiente. Esta comprensión se refiere al entendimiento de las operaciones, sus procesos y los riesgos. Nosotros, los auditores, tenemos que conocer bien de punta a punta la organización. Tenemos que, indefectiblemente, nos obliga este tema de la evaluación de riesgo, conocer bien. Porque si no puede pasar, no sé si ustedes escucharon ya el concepto del cisne negro. Hay una teoría del cisne negro que básicamente se refiere a al riesgo que representa para el auditor no identificar una situación. ¿Por qué el cisne negro? Porque normalmente uno cuando va y busca cisne, un cisne, un animal, busca el cisne blanco y no espera encontrar un cisne negro. Entonces, en teoría, la teoría del cisne negro es que uno pueda aparecer un proceso poco significativo, pero que tenga un gran impacto. Entonces, muchas veces hay procesos pequeñitos que muchas veces no consideramos, pero que puede tener un gran impacto. Y es uno de los procesos de esto podría ser, le pongo un ejemplo, el alta y baja de personas de Inforcom. Se le llama también inclusión y exclusión. A mí me ha tocado verificar, por ejemplo, pido el detalle de personas que están en Inforcom, eso se pide a Equifax o a la entidad que provea ese servicio. Le pido un listado de todos aquellos que están hoy incluidos. Y pido también o genero un reporte de los socios que están en mora mayor a 90 días. Y lógicamente tiene que cruzar. En mi experiencia, casi nunca cruza. Siempre hay personas que de alguna manera ya no debería de estar en la lista y sigue estando. Ese es un proceso chiquitito. Es inclusión y exclusión de personas de Inforcom. Ese es el proceso. Y muchas veces no consideramos, es un proceso chiquitito, puede tener un gran impacto. Sí, puede tener un gran impacto. Hubo ya empresas, por ejemplo, que por 100.000 guaraníes o 500.000 o 1 millón se le incluyó en su momento y después se puso al día y no se le excluyó más. Y alegando un daño importante por ese hecho, ha realizado un juicio para pedir resarcimiento por montos muy importantes. Entonces, un proceso chiquito con impacto grande puede ser un cisne negro. Entonces, eso es lo que nos obliga a nosotros los auditores a conocer bien, entender las operaciones, los procesos y los riesgos, ¿verdad? Y, lógicamente, esto nos sirve después para establecer la estrategia de auditoría. Justamente tenemos que estar evaluando todos aquellos riesgos que tengan un nivel de riesgo importante o un nivel de riesgo alto. ¿Cuál es el rol, dice, del interna a la gestión de riesgo? Es proveer el aseguramiento. Entonces, cuando hablamos de aseguramiento, justamente lo que busca es que, una vez identificados los riesgos,
identifiquemos los controles asociados. Y una vez que identificamos los controles asociados, tenemos que evaluar la eficacia. Ese es un poco el trabajo de aseguramiento. Entonces, ¿para qué esto? Para asegurar, dice que en la cooperativa está siendo gestionada apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente. Entonces, riesgo y control. Riesgo y control. Ese es el objetivo y es parte del proceso de aseguramiento que hace la auditoría. Acuérdense, nosotros habíamos hablado de dos funciones o dos tareas que puede hacer la auditoría interna. ¿Cuáles eran esas dos actividades que puede hacer el auditor interno o la auditoría interna? Trabajo de dos trabajos. Le doy una pista. Consultoría. Aseguramiento y consultoría. Ahí está. Muy bien. Genial. Entonces, el aseguramiento es el trabajo que hacemos habitualmente. Y la consultoría es el trabajo que nos pide de repente como apoyo. Hoy día, por ejemplo, con este tema de la pandemia y todo eso, se habla mucho de que el auditor tiene que hacer tipo una consultoría. O sea, no precisamente hacer auditoría, sino que puede ayudar a otras áreas a alguna tarea que le pueda ayudar. Por ejemplo, puede ayudarle a la gente de prevención lavado de dinero, puede ayudarle a otras áreas de repente para fortalecer los controles. O también directamente a la parte operativa, inclusive uno puede estar evaluando la eficacia de las medidas preventivas, por ejemplo, que se hace. O sea, en este momento, con el tema de pandemia, salimos un poco de nuestro esquema normal, porque lo que habíamos evaluado inicialmente en nuestra planificación ya no son más los riesgos, o no se previó, por ejemplo, ciertas actividades, o el tema del home office, por ejemplo, la gente que trabaja de su casa, eso no estaba previsto. Entonces son riesgos adicionales. Si es que tienen un auditor informático, por ejemplo, tiene que evaluar las medidas de seguridad que se está aplicando a partir de esa situación, ¿verdad? Entonces son riesgos nuevos que hay que ver cuáles son los controles que mitigan esos riesgos, ¿verdad? Entonces, todo eso son situaciones que no estaba previsto y que surgió en este contexto actual en que estamos, ¿verdad? Acá abajo hay un punto muy importante que dice que el rol del auditor en la gestión de riesgo no incluye la responsabilidad primaria en la implementación. O sea, el auditor interno no implementa los riesgos, ni tampoco hace el mantenimiento. Solamente hace una evaluación de la eficacia del control. Los riesgos es responsabilidad de los propietarios, no es responsabilidad de la implementación, la función de auditoría interna. En la parte de administración de riesgo, acá habla de brindar aseguramiento sobre el proceso de gestión de riesgo, aseguramiento del punto de vista de que tenemos que identificar los controles para ver si es que están mitigando adecuadamente esos riesgos. Si los riesgos son correctamente evaluados, evaluación de los procesos de gestión de riesgo, revisión del manejo de riesgos clave y la identificación y evaluación de los riesgos. Entonces, estas son algunas cuestiones que nosotros podemos estar haciendo. Pero básicamente, más adelante yo le voy a mostrar la matriz de riesgo, cómo estaríamos evaluando estos riesgos identificados, ¿verdad? O riesgos a identificar. ¿En qué etapa? Esto es muy importante. ¿En qué momento nosotros tenemos que, como auditores, se encuentra la gestión de riesgo? Y básicamente en la planificación anual. Entonces, en la planificación anual es donde nosotros tenemos que elaborar una matriz de riesgo. Hay entidades que ya tienen una matriz de riesgo institucional. Eso nos puede servir. O básicamente usamos la misma matriz con algunos agregados nuestros. ¿Por qué? Porque de repente nosotros los auditores podemos considerar
algunas cuestiones adicionales, por ejemplo, en nuestra evaluación de riesgo. Por ejemplo, el tema de los informes de los auditores externos. Eso puede ser un insumo importante para nosotros, una base de conocimiento. Ver, por ejemplo, qué nos dicen los auditores externos, cuáles son los riesgos que ellos identificaron. Entonces, eso puede ser también elemento. ¿Qué dicen los reguladores si por ahí tuvimos alguna inspección anterior? Entonces, eso usamos también. Si tuvimos alguna notificación de algún otro regulador, tema de prevención, lavado de dinero, todo eso nos sirve a nosotros para incluir dentro de nuestra matriz. Y lógicamente, si hay un área operacional o un área que tenga una matriz de riesgo, eso podemos meter o consolidar en una información única y tener nuestra matriz de riesgo, ¿verdad? Entonces, en la planificación anual, la matriz de riesgo tiene que ser elaborado, evaluado y que sirva como base para el plan anual. Justamente cuando hablamos al inicio de por qué necesitamos nosotros una matriz de riesgo o por qué se habla de una auditoría basada en riesgo, justamente porque tenemos que nosotros planificar nuestra auditoría sobre aquellas cuestiones que representan riesgo para el logro del objetivo de la institución. Entonces, todo aquello que representan riesgo para el logro, nosotros tenemos que evaluar. ¿Y qué es lo que evaluamos? Evaluamos los controles. Nosotros no evaluamos los riesgos. Identificamos nomás los riesgos. ¿Para qué? Para poder también identificar, valga la redundancia, los controles. Entonces, a partir de los riesgos, tenemos que identificar los controles que mitigan esos riesgos. Y esos controles son los que nosotros evaluamos. Pero hay que partir de la matriz de riesgo. Bueno, ¿qué son los riesgos? Entonces, los riesgos dice posibilidad de que ocurra un acontecimiento que impacte el alcance de los objetivos o el logro de los objetivos de los procesos y por consiguiente los objetivos institucionales. O sea que cualquier situación que de repente obstaculice o ponga traba, como se dice, palo a la rueda para que la organización pueda lograr su objetivo. Entonces, nosotros tenemos que identificar todo aquello que por ahí pueda impactar negativamente hacia el logro de los objetivos. Y también dice los riesgos es el impacto y la probabilidad de que una amenaza pueda afectar de manera adversa la consecución del objetivo. Muchas veces cuando se hace una evaluación de riesgo, no se mira estos dos elementos. No se mira estos dos elementos y se mira, por ejemplo, la probabilidad nomás. Le doy un ejemplo. Hay entidades, por ejemplo, que lo que es caja es su máximo riesgo, ¿verdad? Caja es su máximo riesgo y quiere que se haga arqueo todos los días. Acuérdense cuando hacemos arqueo todos los días, si auditoría hace arqueo todos los días, entonces está pasando ya a ser parte del proceso. No decimos que auditoría no haga arqueo, puede hacer de forma sorpresiva o es más. Tiene que evaluar que se haya hecho los arqueos. Por ejemplo, puede tomar en los últimos 3 meses cuánto arqueo se hizo, por ejemplo, con qué frecuencia. Si hay, por ejemplo, arqueo sorpresivo. A mí, por ejemplo, me ha tocado evaluar, por ejemplo, la frecuencia de arqueo y encontré, por ejemplo, que todos los viernes se hace arqueo. Entonces, el cajero ya sabe que todos los viernes se hace arqueo. Y ya prepara ya sabe que viernes tiene que tener bien su caja. Los otros días no importa. Entonces, el tema de arqueo, veo, por ejemplo, en alguna entidad se le pone mucho foco. ¿Por qué? Porque la plata se puede robar. Es cierto, se puede robar. Pero, ¿cuánto es lo que tenemos en caja? ¿Cuánto es lo que tenemos en caja, mantenemos en caja? Hay entidades, por ejemplo, que deposita todo en el día y queda una pequeña suma ya en caja. Y nosotros estamos poniendo muchos recursos, horas, hombre, en arqueo, pero sin embargo, la probabilidad que ocurra es probable. Pero, ¿qué impacto tiene? No miremos solo la probabilidad,
Por eso es que en la evaluación de riesgo hay que tener en cuenta siempre estos dos aspectos. Y yo siempre pongo un ejemplo para que entienda un poco la evaluación y el impacto. Perdón, la probabilidad del impacto. Vamos a suponer, en una habitación tenemos 2 mesas. En una mesa tenemos 1.000 millones encima de la mesa, que es de una persona A. Y en otra mesa tenemos 10 millones, que es de la persona B. Si un ladrón entra en esa habitación, ¿cuál es la probabilidad que robe de las 2 mesas? La probabilidad es alta. La probabilidad es alta, pues va a robar los 1.000 y va a robar los 100, los 10 millones que están en la otra mesa. Es la misma probabilidad. Pero ¿cuál es el impacto para el primer caso donde había 1.000 millones? El impacto es alto. Y para el de 10 millones, el impacto es menor, lógicamente. Entonces, esas dos combinaciones es la que nos da a nosotros la medida o el nivel del riesgo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo la metodología para poder evaluarlo, ¿verdad? Entonces, el riesgo entonces es que la probabilidad del impacto, el riesgo es el impacto y la probabilidad de que una amenaza pueda afectar de manera adversa la consecución del objetivo. Cuando hablamos de amenaza, yo siempre, cuando hablo de riesgo, a ver, por acá tengo un gráfico, que quiero mostrarle, la amenaza. Yo considero siempre esto como los elementos del riesgo. Cuando hablamos de amenaza es el que está ahí de alguna manera. Esto puede ser una persona, puede ser alguna situación. ¿Y qué busca? Busca de alguna manera hacer un daño, que es el activo, puede ser el objetivo de la organización, puede ser alguna situación que la organización está buscando. Y la vulnerabilidad es la falta de control. Entonces, el riesgo es que la amenaza, usando la vulnerabilidad, pueda generar un impacto hacia los activos. Entonces, la probabilidad de ocurrencia es cómo es probable que ocurra esto, y el impacto es lo que va a representar el daño que va a causar a la organización. La amenaza siempre existe, pero va a realizar o va a materializar. Me disculpo con ustedes, bueno, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok, bueno, me estaba explicando el tema de la amenaza, que le decía que yo siempre considero esto como los elementos del riesgo, donde están estos 3 elementos, que es la amenaza, y que justamente busca aprovechar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad sería la falta de control, y para que puede tener efectos sobre el logro de los objetivos, o que puede representar la apropiación de activos o no llegar a las metas la organización. Entonces, estos 3 elementos es fundamental. Quería mostrarles esto, ya que estamos hablando sobre, en este punto, donde dice que se puede decir que el riesgo es el impacto y la probabilidad de que una amenaza o una serie de eventos, amenaza, puedan afectar de manera adversa la consecución del objetivo. Entonces, la amenaza puede ser una situación, algo que pueda repercutir negativamente sobre el logro de los objetivos. Dice, amenaza puede definirse como un evento que puede desencadenar un incidente en la organización produciendo daños materiales o pérdida en su servicio. Habla de unas amenazas que pueden ser naturales o humanas. Naturales, lógicamente sabemos que puede ser un hecho catastrófico, un incendio, una inundación, lo que sea. Humana puede ser intencionada o no intencionada.
muchas veces las no intencionadas ocurre porque una persona, por ejemplo, no maneja bien el sistema y apretó una tecla que era borrar todo. Por falta de conocimiento, borró toda la información, por ejemplo. Es una amenaza humana no intencionada. ¿Cuál es el problema? Falta de capacitación. Y la intencionada sabe bien que esa tecla de borrar significa borrar todo y borra todo. La intencionada puede ser personas internas y personas externas. Hay que considerar que los mayores hechos delictivos o ilícitos o fraude que se cometen justamente es por personal interno. Un 70%, 70-75% estadísticamente estas amenazas o estas situaciones ocurren por personal interno a la organización. Entonces, identificación de la amenaza. Dice, dependiendo de la organización y el proceso analizado, las amenazas tendrán una probabilidad de ocurrencia que dependerá de la existencia de una vulnerabilidad. Siempre la probabilidad está relacionada a la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es, lógicamente, la falta de control. Siempre cuando hay falta de control es que la amenaza se va a materializar o va a producir el hecho no deseado o el hecho que podría afectar al logro de los objetivos. Entonces, resulta más complicado valorar amenazas humanas. ¿Por qué? Porque en el componente humano hay dos factores. Uno es la capacidad y otro es la motivación. Y cuando habla de motivación es que es mucho más difícil. Esa motivación puede ser, por ejemplo, una persona que tiene un nivel de vida muy alto, entonces tiene una motivación financiera, quiere mostrar más de lo que puede. La capacidad capaz sabemos quién es capaz y quién no es capaz, pero la motivación no vamos a saber. Entonces, cuando la amenaza es del factor humano, es muy difícil gestionar lo que es la motivación. O sea, en el sentido de que no hay control que podamos aplicar para mitigar la amenaza en cuanto al factor de motivación. Otra motivación puede ser, por ejemplo, un vicio. El vicio puede ser no solamente de bebida, puede ser de droga, puede ser de juego al azar. Son vicios. Entonces, la gente quiere, de alguna manera, cubrir esa motivación de juego o de vicio y es lo que le lleva a cometer estos actos. Entonces, el factor humano en cuanto a la amenaza es lo que es difícil de gestionar y no hay control que pueda mitigarlo. La capacidad sí, ahí se puede implementar controles, pero en la parte de motivación es más difícil y no se puede valorar. Esto ya vimos, el tema de la amenaza y los otros elementos que es la vulnerabilidad y los activos. Dice, cuando se materializa el riesgo, los objetivos de la institución no son alcanzados. Por ejemplo, la institución no solamente a veces tiene objetivos de lucro, sino que puede tener un objetivo de un nivel de venta o tener, por ejemplo, datos actualizados, gestionados, puede tener objetivos de llegar a otros mercados, abrir más sucursales o automatizar más procesos. Entonces, de alguna manera, la institución no llega, no alcanza esos objetivos. Otro de los efectos de la materialización de los riesgos es que los activos y procesos de la institución no se han protegido contra pérdidas. O sea, puede haber robo, puede haber daños por incendio. Acá ya podemos hablar de seguridad física en cuanto a la integridad de esos activos,
contra pérdida, contra daño, contra robo, contra cualquier situación adversa. También cuando se materializan los riesgos, cuando no se cumplen las políticas. Las organizaciones tienen políticas y procedimientos. Entonces, si no hay control, entonces los riesgos, las políticas y los procedimientos no se van a cumplir. Nadie cumple si es que no se le controla. Es increíble. A veces la organización le dice que trabaja en base a confianza. Yo le digo que no existe confianza. La organización puede confiar, la organización no puede solamente trabajar en base a la confianza. Tiene que descansar en sus controles. No digo que todas las personas sean deshonestas, pero los controles es lo que tiene que primar. No podemos nosotros descansar en la confianza. ¿Por qué? Porque siempre hay un refrán que dice, la ocasión hace al ladrón. Si es que al más confiado vos le das oportunidad, si es que nadie le controla, va a ser una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y es fundamental el tema de los controles. Hay casos, por ejemplo, muchas veces hay fraudes que no se detectan en forma inmediata. A mí me ha tocado, por ejemplo, investigar fraude había cometido ya hace 2 años, 3 años atrás, viene cometiendo en forma sistemática una persona. Y en algún momento se descubre. Puede ser que haya otras situaciones que se descubra rápido, otro más lento. Pero a mí me ha tocado investigar situaciones, por ejemplo, de fraude que se cometieron había sido hace 3 años que venía haciendo su desviación un colaborador X. Y era el más confiado, sobre quien recaía más confianza, en quien se confiaba mucho. Entonces, otro de los temas o forma de ver que los riesgos se materializa es que los recursos de la institución no son utilizados en forma eficiente y efectiva. Hablamos de recursos, puede ser los vehículos, puede ser los equipos informáticos, puede ser las instalaciones. Entonces, esto también estas son formas también de ver cuando una situación hace que el riesgo se materialice. Entonces, esto es muy importante, estas cuestiones. Cuando hablamos de riesgo en la organización, acá tratamos de mencionar algunos riesgos: riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo operacional, legal y regulatorio, riesgo de gobernabilidad y riesgo tecnológico. ¿Hay más riesgo? Hay más riesgo. No son todos. Cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos de, por ejemplo, la variación de los ingresos generados por la variación de los activos en los mercados financieros, tales como tasa de interés. Cuando hablamos de riesgo de mercado, es fundamental considerar, por ejemplo, los tipos de cambio, la tasa de interés, la inflación, precio de las acciones. Esto normalmente tiene que estar evaluado en nuestras organizaciones. Tiene que haber un área de riesgo operacional también, o riesgo financiero, mejor dicho, que se encargue de esto. A veces, por lo menos en otras entidades reguladas, tiene que haber un área de riesgo financiero. El área de riesgo financiero es que se encarga justamente de velar por el tema de riesgo de mercado. ¿Y qué es lo que tiene que ver? Primero, la tasa de interés. ¿Cuánto es lo que nosotros estamos cobrando por las colocaciones? ¿Cuánto estamos cobrando por las captaciones? ¿Esas tasas están bien o están? El tipo de cambio. Si nosotros tenemos nuestra colocación en guaraníes, en dólares, ¿cómo eso va a repercutir sobre la organización? Si es que aumenta o baja el tipo de cambio. La inflación, ¿cómo está la inflación? Históricamente se viene manteniendo, entonces
no va a tener un efecto y de aquí a 2 años se estima que esto no va a variar. Precio de las acciones, el pasivo de la cooperativa, o sea, pasivo sería el tema de las captaciones, los ahorros. ¿Cuánto es el precio de esos ahorros? Estamos pagando mucho. Por ahí pagamos en tasa de colocaciones de ahorro en plazo fijo, por ejemplo, pagamos 15%. Acuérdense que esa tasa esa plata que se recibe es para que nosotros podamos también fondearnos. Se fondea la organización o la cooperativa para que pueda volver a prestar. Entonces, está pagando una tasa del 15, digo cualquier cosa, y los préstamos están dando a 18, pero tiene un costo administrativo que representa el 10%. Entonces, entre su tasa activa y pasiva, el spread se llama la diferencia entre las tasas, no cubre sus costos. Entonces, son análisis que se tiene que hacer dentro de lo que es el riesgo de mercado, ¿verdad? Y el riesgo crediticio, yo creo que todos estamos más familiarizados, es la pérdida que puede ocurrir por la falta de pago o la falta de cobro. O los socios no están pagando y ¿por qué no paga? Y porque no se hizo un buen análisis de riesgo crediticio. Entonces, lógicamente, el elemento de esto es la tasa de morosidad. Y aquí también ya hay toda otra cuestión que tenemos que evaluar, el tema de las renovaciones, porque a veces hay una morosidad baja, pero no se está manejando bien el tema de las renovaciones o refinanciaciones, ¿verdad? O la reestructuración. Se hace en forma incorrecta o no adecuándose a las normativas, y lo que se hace nada más que hacer un ocultamiento de la mora. Cuando se hace una refinanciación, reestructuración en forma no correcta, el efecto es el ocultamiento de mora y el aumento mostrando una utilidad ficticia, ¿verdad? Ese es el efecto directo, ¿verdad? Riesgo de liquidez. Esto es, por ejemplo, el efecto principal es el descalce. ¿Qué significa descalce? Descalce significa yo tengo obligaciones, digo obligaciones por las captaciones, puede ser préstamo o captaciones de ahorro a corto plazo. Por ejemplo, no sé, en un promedio de 2 años es lo que yo tengo que tener disponible esas captaciones. Sin embargo, mis préstamos que yo otorgo en un promedio es a 5 años. ¿Qué significa eso? Que mis socios me van a estar devolviendo la plata en 5 años, sin embargo, yo tengo que cubrir mis compromisos con mis pasivos, que pueden ser préstamos o captaciones, en un promedio de 2 años. ¿Qué pasa en ese caso? Hay un descalce. Hay un descalce de activos y pasivos. O sea, no voy a tener la capacidad de pago sobre mis compromisos financieros a corto plazo con socios y terceros. Socios son las captaciones de ahorro y terceros son los préstamos que yo como cooperativa estoy tomando. Entonces, ese es el riesgo de liquidez. Y el riesgo operacional también son pérdidas, errores, omisiones, fraude o mal funcionamiento del sistema administrativo. O sea, si es que alguien hizo mal su tarea y hubo pérdida, eso significa un riesgo, una pérdida operacional por mal funcionamiento. Tuvimos casos, por ejemplo, de empresa que cayó su sistema un día estuvo fuera, no pudo vender, no pudo nada. Eso representó una pérdida, es una pérdida o unos ingresos no percibidos, ¿verdad? Es el costo de oportunidad. ¿Es un riesgo operacional? Es un riesgo operacional por el mal funcionamiento del sistema. Dentro de lo que es riesgo operacional hay que ver también todo lo que sea riesgo tecnológico, o sea, qué es lo que representa para la organización el mal funcionamiento de los sistemas. Acá habla administrativo, pero también pueden ser informáticos, ¿verdad?
Después la parte de riesgo legal y regulatorio. Esto siempre hay ¿cómo se llama? Una confusión en cuanto a riesgo legal y regulatorio. ¿Quién me puede decir qué diferencia hay entre riesgo legal y regulatorio? ¿Alguien se anima? Entonces, el riesgo legal es, por ejemplo, yo siempre relaciono ese ejemplo de Inforcom, por ejemplo. Ese ejemplo de Inforcom, que me pueda venir una demanda por parte de un socio, un tercero, ¿ese qué riesgo sería? Ese sería un riesgo legal. ¿Por qué? Porque estoy sujeto a una demanda por alguna situación. El riesgo regulatorio es lo que representa el riesgo que puede venir del regulador. Por ejemplo, si yo no envío mi reporte al INCOP, ¿ese qué riesgo es? Es un riesgo regulatorio. Si yo no envío mi informe a la CEPRELAC, ¿qué riesgo es? Es un riesgo regulatorio. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, son incumplimientos de disposiciones legales o del regulador. A eso se refiere. Y la parte de gobernabilidad se refiere a las pérdidas por el incumplimiento de las normas de buen gobierno. Hoy día, también así como evaluamos los riesgos, se habla mucho de lo que es gobierno corporativo. No vamos a entrar en muchos detalles, pero básicamente el gobierno es lo que están arriba. Sería a partir de los socios, la asamblea de socios, después viene el consejo. Entonces, todo lo que viene de arriba hacia abajo es la parte de gobierno corporativo y son los lineamientos que ellos puedan dar. Entonces, cuando no se cumple esos lineamientos y ocurren pérdidas, eso se llama riesgo de gobernabilidad. Y riesgo tecnológico ya se refiere a todo lo que sea que puede ser toda la parte de infraestructura, software, y puede ser por daño, interrupción, alteración o falla. Todo eso del equipo, software, redes, todo lo que sea componente tecnológico y que pueda haber pérdida por estos conceptos sería considerado como riesgo tecnológico. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, seguimos. ¿Sí? Profe, Claudia del INCOP dice que también ahora se incluye riesgo de lavado de dinero. Eso entra dentro del riesgo regulatorio. Pero podemos poner como riesgo de lavado de dinero. Sí, por eso dije, estos no son todos los riesgos. Hay más riesgos. Pero dentro del riesgo legal y regulatorio está el riesgo de lavado de dinero. Pero podemos segregar eso y poner como un ítem separado. Así mismo. Tenemos una consulta. ¿Quién o quiénes son los encargados de elaborar la matriz de riesgo institucional? La matriz de riesgo institucional puede ser el área de riesgo, ¿cómo se llama? El área de riesgo operacional puede hacer esa tarea. Puede hacer con auditoría. Auditoría también puede colaborar en eso. Nosotros tuvimos experiencia donde trabajamos con riesgo operacional y auditoría, ¿verdad? O sea que por el know-how que tiene. Pero lo importante, hay empresas que tercerizan, por ejemplo, el servicio, contrata a alguien que le haga, ¿verdad? Porque a veces no hay personas que o no tiene tiempo o no tiene el expertise suficiente como para elaborar esa matriz, ¿verdad? Eso ya depende de cada institución, pero si tienen profesionales que manejan, se elabora con esa persona, ¿verdad? Riesgo inherente versus riesgo residual. En esta parte, quiero ya un poco entrar con ustedes en lo que es nuestra matriz de riesgo. En la planilla de cómo vamos a estar, porque se va a entender mejor. Le explico acá a nivel de riesgo y va a ser muy teórico. Quiero entrar en la planilla Excel, donde quiero mostrarles un poco cómo viene este tema. Esta es una planilla que está ahí en la plataforma.
es una planilla Excel. Le voy a explicar un poco qué es lo que contiene y después le voy a explicar en más detalle cómo funciona. Esto básicamente tiene una columna de procesos, un poquito más. Están los procesos, después están los subprocesos. Este número de riesgos es un número correlativo para enumerar nomás los riesgos. La descripción del riesgo en sí, esto es ya una vez que identificamos los riesgos, ponemos acá cuál es la descripción del riesgo. Yo le agrego acá como una clasificación podemos llamarle clasificación del riesgo, justamente que puede haber un riesgo de fraude, riesgo operacional, financiero, cumplimiento, imagen, legal y tecnológico, ¿verdad? ¿Puede haber más? Sí, puede haber más. Podemos poner todos estos riesgos que estuvimos viendo acá, de mercado, crediticio, liquidez, operacional. Todo eso podemos inclusive agregar también acá. Esto es a modo referencial. Después ya viene la sección de valoración. En esta parte, ¿qué es lo que nosotros valoramos? Valoramos la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo yo sé cuál es la probabilidad? Teóricamente, esto tendríamos que tener una base de eventos que muchas veces no tienen. Hay otra empresa que sí tiene. Me acuerdo una vez me fui, estaba dando un curso y pregunté, era un grupo de personas del área de la salud, de diferentes entidades. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de la probabilidad de que una persona se contagie, por ejemplo, una persona se contagie por una aguja que le clavó y justamente una persona que pueda estar enfermo y que pueda transmitirle alguna enfermedad. Y la probabilidad de ocurrencia es por ahí baja porque se toman los cuidados. La probabilidad de ocurrencia es baja, pero el impacto puede ser catastrófico si de repente se contagia de alguna enfermedad grave. Y yo le pregunté, ¿es difícil tener una estadística, una base de eventos? Y me dijo una de las personas, nosotros sí tenemos. Nosotros tenemos una base de eventos donde anotamos todos los hechos. Por ejemplo, si hay un riesgo de que alguien se pueda clavar con una aguja contaminada, tenemos todo el registro y la base de eventos, de antecedentes. Entonces, eso puede servir. Pero si nos sirve, entonces, esto puede ser una apreciación ya con un juicio profesional o un criterio profesional de manera a evaluar la probabilidad de ocurrencia o de que yo conozca de la entidad, porque cada entidad tiene su particularidad. Y después, a esta probabilidad yo le doy la clasificación y un valor. Después veo el impacto. Y lógicamente la severidad o el nivel de riesgo es el resultado de evaluar o de relacionar la probabilidad por impacto. En este caso sería el valor de la probabilidad por el impacto. Sería en este caso 16, ¿verdad? Y esto después le voy a mostrar cómo se establece este nivel de riesgo. Después ya tengo que identificar los controles que mitigan esos riesgos. Los controles también tengo que ver el nivel de eficacia de los controles. Y dependiendo del nivel de eficacia es lo que me va a dar un riesgo residual. Entonces, el riesgo residual que hablamos aquí, el riesgo inherente es el riesgo propio, sería el nivel de riesgo, sería, acá a la izquierda me voy, sería el nivel de riesgo que es el producto de multiplicar la probabilidad y el impacto. Y el riesgo residual es después de haber evaluado el nivel de eficacia de los controles y relaciono mi nivel de riesgo más la eficacia de mi control es lo que me da el riesgo residual. O sea que, en otra palabra, es el riesgo después de haber
establecido o evaluado los controles. Bueno, quiero tomar un caso con ustedes. En este caso, puse cualquier cosa, riesgo, pago de impuestos. Acá habla de emisión de facturas venta, que puede ser una factura manual. ¿Y cuál es el riesgo en una factura manual? Error en el monto del impuesto consignado en la factura, porque se calcula con calculadora manualmente, entonces puede haber un riesgo de que el monto del impuesto esté mal en esa factura. ¿Qué tipo de riesgo es? Es un riesgo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque vamos a estar en falta con la subsecretaría de Estado de Tributación. No es un riesgo legal, por eso le aclaré. Cumplimiento es, bueno, aquí me quiero detener. Cuando hablamos de cumplimiento, en las lecturas de las normativas internacionales, en cumplimiento no solamente abarca lo que es prevención de lavado de dinero. Para las lecturas, ustedes cuando leen en algún material normativo internacional, cuando habla de cumplimiento, se refiere a todo lo que representa cumplimiento regulatorio. Ahí ya entra CEPRELAT, INCOP, Subsecretaría de Estado de Tributación. Todo lo que sea con algún regulador entra dentro de cumplimiento. O sea que cuando decimos cumplimiento estamos hablando de todo. Por eso a veces me pregunta, ¿y el tema de la normativa con el INCOP, a quién corresponde? Y por eso hay que evaluar bien si nuestro departamento de cumplimiento es solamente prevención lavado o es realmente cumplimiento regulatorio. Porque si es cumplimiento regulatorio es mucho más amplio. O si es solamente prevención de lavado de dinero. Eso tenemos que establecer bien en cuanto al rol que cumple el Departamento de Prevención de Lavado de Dinero. Algunos le llaman cumplimiento, pero no se encarga de todo lo que sea tema de cumplimiento de requerimiento regulatorio. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra esta situación de que en una factura manual se consigne el monto incorrecto? Entonces, voy a achicar un poquito más. En la parte de abajo de esta planilla están todos los valores probables de lo que puede tener la probabilidad de ocurrencia. 1 es improbable, 2 es poco probable, 3 es moderado, 4 es probable y 1 es casi certeza. Suponiendo que nosotros digamos, es probable, decimos que es probable que ocurra estos errores. ¿Qué valor va a tener? Va a tener valor 4. Entonces estamos en este escenario. Después vemos el impacto. Cuando es un tema regulatorio, el impacto puede ser, en este caso también, este impacto tiene unos valores. 1 que es insignificante, 2 menores, 3 moderados, 4 mayores y 5 catastróficos. ¿Por qué usamos estos niveles? Acá, por ejemplo, hay 5 niveles. Se usa 5 niveles porque a veces algunos ponen alto, medio, bajo. Y cuando se usa solamente 3 niveles, la tendencia es que la gente o el que hace la evaluación ponga el nivel medio. A todos le ponen medio, porque no es bajo ni alto, entonces pone medio. Sin embargo, si ponemos más variables o elementos, entonces el que evalúa el riesgo tiene más opciones, o sea, no se va a centrar solamente en el medio, puede ser poco probable o probable. En este caso, vamos a poner que el impacto puede ser mayor, y para mayor, el valor también es 4. Ahora vamos a ver la severidad, que es la probabilidad por impacto, que es lo que yo ya les mostré, que es la P, la probabilidad que es valor 4, por el impacto que es 4, tiene valor 16. Entonces, para un valor 16, tenemos que irnos acá en este cuadro. Dice, si el valor es mayor o igual a 1 hasta 4, es bajo.
Si es de mayor o igual a 5 hasta un valor 7 es moderado, mayor o igual a 8 hasta alto y mayor o igual a 13 es extremo. En este caso tiene valor 16, entonces estamos en este escenario. Va a ser un valor extremo. Extremo. Y automáticamente en la planilla se pone en rojo, ¿verdad? Este valor es lo que después se traduce. Vamos en la otra pestaña. Este es el mapa de riesgo inherente. El mapa de riesgo inherente o nivel de riesgo. Se puede ver en este mapa. Y justamente este es el primer riesgo que estamos identificando, donde dijimos que la probabilidad es probable y el impacto es mayor. Entonces está en este cuadrante. Todo lo que está en rojo, vemos acá que es el riesgo o el nivel de riesgo extremo. Todo lo que está en marrón es alto y lo que está en amarillo moderado y lo que está en verde es bajo. Después le voy a mostrar el concepto de apetito al riesgo, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros como auditores, ¿qué es lo que nos va a preocupar? Nos va a preocupar todo aquello que está, por ejemplo, decimos, yo voy a estar evaluando todo lo que sea moderado, alto y extremo. Lo que es riesgo bajo. Y puedo evaluar una vez y después puedo evaluar cada 2 o 3 años. No necesito evaluar todos los años. Pero sí, en mi plan anual tengo que incluir todo aquello que son, por ejemplo, alto y extremo. Lo que son moderados, puedo de repente evaluar también cada 2 años, por ejemplo. Hay un concepto que se llama rotación de controles. El concepto de rotación de control le dice que los riesgos altos sí o sí tengo que ver anualmente. También el alto extremo. Y lo moderado y bajo puedo ver con menor frecuencia. Y aquí hay un punto que quiero tocar con ustedes respecto a la frecuencia de nuestras evaluaciones como auditores. Algunos, por ejemplo, hablan de una frecuencia mensual. Hay auditores que hacen mensualmente, hacen sus revisiones. ¿Está bien que hagamos mensual? Va a estar bien si de repente yo tengo 20 objetivos de control y en cada revisión evalúo un objetivo diferente al anterior. No es que voy a repetir cada vez mensualmente la misma cosa. Entonces, nosotros no estamos haciendo evaluación de control, estamos ejecutando los controles. Y eso no es trabajo del auditor. Hasta aquí es la evaluación de riesgo, donde yo identifico el nivel de riesgo. Y ustedes me van a decir, ¿cómo yo encuentro estos riesgos? Y ahí quiero un poco ir al material que está dentro de la resolución, está como materiales de lectura. No me acuerdo el nombre de la resolución, que es del manual de auditoría, que tiene un anexo, el anexo 1.2, que habla un poco de guía de evaluación de riesgo para matriz. Quería mostrarles esto porque me pareció muy interesante, que se puede utilizar como base para nuestra evaluación de riesgo, porque acá está la pregunta, por ejemplo, un riesgo crediticio, y te hace la pregunta si es sí o no aplicable, y acá está un poco el concepto de probabilidad e impacto. Y acá esto que dice alto, medio y bajo sería el nivel de riesgo, que en nuestro caso nosotros tenemos, es un poco diferente. Nosotros tenemos extremo, alto, moderado y bajo. Entonces, quiero tomar un ejemplo, este primer ejemplo, para poder trasladar en nuestra matriz de riesgo, por ejemplo. Copio el primero.
y puedo llevar, por ejemplo, acá hablamos de riesgo crediticio. Yo puedo poner acá, por ejemplo, riesgo crediticio. Va a ser el 8. Acá puedo pegar esto. ¿Cuál sería el subproceso de esto? Dice, el Consejo de Administración, un momentito, voy a desproteger. Ahí está. Dice, el Consejo de Administración es informado acerca de la evolución de los riesgos de crédito, condición de la cartera. Este sería, puedo llamarle, el subproceso sería reportes gerenciales, por ejemplo. Reportes gerenciales, el subproceso. No está en el otro, no está, pero se le agrega. Reportes gerenciales. Entonces, ¿esto qué tipo de riesgo es? Puede representar, puede ser un riesgo operacional, puede ser un riesgo operacional. ¿Qué probabilidad que existe de que el Consejo de Administración no sea informado acerca de la evaluación del riesgo de crédito? Y puedo decir que es moderado. Puede ser que el gerente de riesgo no le esté informando. Moderado. Y para moderado le doy un valor 3. O sea, es un valor 3. Esto se puede automatizar con fórmula. El impacto. ¿Qué impacto va a tener si no se está enterando el Consejo de Administración acerca de los riesgos de crédito? Hay mucha morosidad ahí y no se está enterando. Eso puede tener un impacto mayor. Mayores. Para mayores va a ser un valor 4. Entonces, mi nivel de riesgo o mi severidad es la probabilidad por impacto. Entonces, probabilidad por impacto me da un valor 12. Para un valor 12 es mayor, de 8 a 12 es alto. Entonces aquí va a ser alto. Ahí terminó. Entonces, en mi mapa de riesgo ya tengo un valor alto, ya tengo identificado y ya tengo valorizado. En esta planilla no tiene de repente, lo que faltaría es justamente esa práctica, ver cuáles son los valores o darle valor. Pero ustedes pueden llevar estas preguntas, llevarlo en esta matriz de riesgo para poder evaluar la probabilidad de ocurrencia del impacto. Darle valores y eso es lo que te va a dar el nivel de riesgo dependiendo ya de esta escala. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya en creo que ya explicamos el nivel de riesgo, riesgo residual, la gestión de riesgo, que hay que ver los avances tecnológicos, los cambios en los ambientes operativos, las nuevas líneas de negocio, que justamente yo le dije que hay que reunirse con las áreas, hay que ver los productos de alta rentabilidad. Y aquí, lo primero que tenemos que hacer es identificar los riesgos que yo le mostré. Puede ser esa planillita que ustedes pueden usar, ese anexo, para ir identificando los riesgos. Después hay que ver los factores, por ejemplo, recorte presupuestario, modificación de procedimiento. Todo esto se tendría que tener estos factores en cuenta para evaluar y establecer, identificar los riesgos. Después se valoriza los riesgos, que hay que ver la probabilidad de ocurrencia y el impacto, que es lo que ya vimos en nuestra planilla. Este es el mapa de riesgo que ya le mostré. El apetito al riesgo. Yo le decía que en nuestro mapa de riesgo, por ejemplo, yo puedo decir todo lo que sea extremo, alto, moderado, voy a evaluar. Pero lo que es bajo, puedo convivir con eso. Y ese va a ser mi apetito al riesgo, que es el nivel de riesgo de la organización que está dispuesto a aceptar. Yo no voy a hacer, se consensúa y se asume ese riesgo
yo puedo convivir con ese nivel de riesgo. Ese es el apetito al riesgo. Y la tolerancia al riesgo es un poco más del apetito al riesgo. Entonces, la evaluación del riesgo es relacionar la probabilidad de ocurrencia por el impacto. Y es lo que nosotros tenemos que después utilizar ese nivel de riesgo o ese mapa de riesgo para que podamos diseñar nuestro plan anual. Esto es lo que ya vimos, los ejemplos, ya vimos la planilla Excel. Después yo tengo que decidir si es que puedo reducir el riesgo. Si yo decido reducir el riesgo, entonces tengo que implementar controles. Los controles se reducen o se mitigan con los riesgos. O si no, tengo que optar ya por otra opción que es evitar el riesgo. Yo evito un riesgo, por ejemplo, si cierro una sucursal, cierro un producto, un segmento de un proceso, elimino. Entonces ahí se evita el riesgo. ¿Cómo se transfiere el riesgo? Contratando póliza. Esto se usa mucho en la parte de riesgo de incendio, por ejemplo, o riesgo de robo. Yo tengo que estar transfiriendo el riesgo a través de una póliza. O acepto el riesgo, como le dije, si es que yo digo no voy a hacer nada, puedo ir con eso y ese es mi riesgo aceptado. Bueno, ahora, la verdad que llegamos justito a tiempo. No sé si me pueden regalar 10 minutos más. Quiero hacer con usted un pequeño cuestionario. Ya va a depender de usted. Tengo preparado un cuestionario cortito, un formulario. Si me regalan 10 minutos, me gustaría ver con ustedes. ¿Es posible? Sí, yo creo que claro, profe. Bueno, sí, 10 minutos más les paso. Les pido. En la plataforma hay un formulario que está dentro de las actividades, pero igualmente para agilizar, yo les quiero pasar por el enlace. Creo que alguno ya está haciendo. Les quiero pasar el enlace por WhatsApp, por el grupo. Y si nos pueden responder eso, por favor. Ahora voy a levantar en el grupo. Voy a conectar mi WhatsApp web. Ahí les paso. Entonces, les pido si pueden completar las preguntas que están en ese cuestionario, en ese formulario. Yo creo que le va a llevar 5 minutos. Y para mirar un poco las respuestas. Este cuestionario va a tener puntos plus, ¿verdad, profe? Sí, tiene 12 puntos en realidad. Y le va a dar punto plus. Entonces, a medida que vayan completando, vamos a ir viendo la respuesta aquí en este formulario. Entonces le damos 5 minutos. Cinco respuestas ya estamos recibiendo hasta ahora. Por lo menos vamos a recibir la mitad para que podamos comentar un rato. Vamos a darle 2 minutos más. Recibimos 7 respuestas. Si es que va llegando más respuestas, les pedimos que completen, porque esto vamos a evaluar, que completen por favor y nos envían para que podamos tenerlo en cuenta para la evaluación. Vamos a repasar rápidamente las respuestas. Aquí está. Para la primera pregunta, dice si el nivel de riesgo, una vez consideradas las acciones estimadas pertinentes que se llevan a cabo para su mitigación, ¿cuáles son esas medidas pertinentes? Y esos son los controles. Entonces, esta no se encuentra en un nivel deseado,
se requiere una acción adicional. Entonces, cuando el nivel de riesgo, una vez mitigado el riesgo, que sería el punto C, que no es la respuesta correcta, una vez que uno mitiga los riesgos, tiene que tomar otras acciones. Y esa otra acción es eliminar el riesgo, transferir el riesgo o aceptar el riesgo. Ya se mitigó. O sea, las siguientes acciones serían. Entonces la respuesta correcta es justamente A, B y D. En este está todo bien. Todos dijeron verdadero. Todo lo que enviaron hasta ahora, las 12 personas. Ok, no hay problema en esto. En cuanto a al riesgo. El apetito al riesgo. Todos dijeron verdadero. El apetito al riesgo quedará definido como el nivel de riesgo que la organización está dispuesta a aceptar al entenderlo comprensible como una consecución de las metas estratégicas establecidas. ¿Ok? Después dice, el riesgo inherente es aquel riesgo que subsiste después de haber implementado los controles. El riesgo inherente no es el que subsiste después de haber aplicado los controles. Después de haber aplicado los controles, lo que subsiste están los riesgos, nivel de riesgo, el riesgo inherente. Lo que subsiste después de haber aplicado los controles es el riesgo residual. Entonces, en esta pregunta es falso. O sea, la respuesta correcta es falsa. Acá también el proceso de gestión de riesgo es la identificación y análisis de los riesgos que se relacionan con el logro del objetivo. Esto es verdadero. Hubo 2 personas que puso que era una falsa. Entonces, la evaluación de riesgo se puede documentar con ¿qué? ¿Cómo yo documento la evaluación de riesgo? Acá pusieron cuestionario, informe. La respuesta correcta es matriz de riesgo. Algunos pusieron matriz, informe, matriz de riesgo, papeles de trabajo. Acá puso sí, matriz de riesgo. Entonces la respuesta correcta es matriz de riesgo. Algunos ponen informe, con el informe, informe. Les repito, la evaluación de riesgo se puede documentar con la matriz de riesgo. Estamos hablando de evaluación de riesgo. En los controles se incluye la debilidad en los controles. Cuando hay debilidad de controles se pone en el informe, pero la evaluación de riesgo se hace con una matriz de riesgo. La medida adoptada para mitigar el riesgo inherente o nivel de riesgo se denomina, entonces, en nuestra planilla, ¿con qué yo mitigo el riesgo? ¿Con qué mitigo el riesgo? Estos son mis riesgos. ¿Con qué mitigo? Vamos a mirar la respuesta. Aceptar el riesgo, gestionar el riesgo, plan de mejoramiento, gestión de riesgo. Esta es la respuesta correcta, con controles. Con los controles yo puedo mitigar los riesgos. Entonces, eso es fundamental. Para mitigar los riesgos yo tengo que identificar controles. Matriz de riesgo correctivo. Una persona es la que puso la respuesta correcta. Al analizar la evaluación de riesgo, se debe identificar el nivel de riesgo y esto se obtiene relacionando los siguientes 2 conceptos. Evaluación y mitigación, valoración, impacto y probabilidad. Esta es la respuesta correcta. Impacto y probabilidad, impacto y probabilidad. Probabilidad por impacto. Entonces, al relacionar la evaluación de riesgo, se debe identificar el nivel de riesgo. Y esto se obtiene. Entonces, en mi planilla, este nivel de riesgo que está aquí, yo obtengo al relacionar la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Esto 2 es lo que yo tengo que estar evaluando para poder determinar el nivel de riesgo. Hasta aquí. A ver, hay otra. Ok, esta otra vista ya. Bueno, eso es todo lo que queríamos mostrarle por hoy. Nada más que decirle que
una vez que ustedes identifiquen todos los riesgos, tienen que hacer su plan anual de auditoría, tomando todos los procesos que en tu mapa de riesgo o nivel de riesgo sea alto, medio o bajo. Y dependiendo de este nivel de riesgo, es que ustedes le van a poner más atención o menos atención a la hora de hacer su plan anual de auditoría interna. Muchas gracias por la atención. De mi parte es todo por hoy y ya queda a cargo de ustedes la actividad de estos tres unidades que tiene el módulo. Y para aquellas personas que no terminaron todavía sus actividades del módulo 2, le vamos a habilitar hasta el próximo domingo, hasta la tarde, ¿verdad? Hasta el próximo domingo para que puedan completar. Y después, como dijo Rosy, ya se cierra definitivamente la posibilidad de levantar actividades. Pueden seguir viendo, pero ya no van a poder levantar sus actividades requeridas. ¿Ok? Muchas gracias de mi parte. Perla. No, de mi parte también muchísimas gracias a todos por participar. Y si podrían prender su cámara para la foto oficial, o sea, si prenden es porque aceptan una fotito. Y cualquier duda, consulta que tengan, no olviden que estamos los tres a disposición, en el privado, al grupo o por la plataforma también. Muchísimas gracias a todos por participar y quedamos a las órdenes siempre. Que tengan un buen resto de día, inicio de jornada e inicio del tercer módulo también.